Gracias. La educación tiene el poder de transformar ambientes, ¿no? La educación tratada con respeto, con sinceridad, con confianza, con compromiso, con la festividad, ¿no?, de la mano. La educación puede hacer mucho porque luego, al fin y al cabo, somos las personas las que, digamos, transformamos los ambientes. Una ciudad no puede permitirse tener un barrio así. Históricamente está situado entre perreras de guazas, cementerio y vertedero, está situado en medio de lo que nadie quiere. Eso es una cosa que es penosa ya ni como concepto de justicia social, sino como concepto de ciudad. Yo no te puedo hablar de Asperones en general, ¿no? Yo te puedo ir poniendo caras de eso, de familia, de vivienda, y para mí la cara de Asperones es como la cara de cualquier otro barrio. El problema que tenemos es la gran etiqueta que tiene, ¿no?, de Asperones, barrio de exclusión social. El 18 se termina, digamos, la tercera adjudicación y hay otra el 20 y pico. A las 8 menos 5. Vale, Te pones con Desi y vais. Te buscaremos. De guapa. Además, mañana voy a la ciudad. El programa Asperones Avanza nace a raíz de distintas entidades que trabajan en red en Asperones desde 2007 y detectan la necesidad de apoyar a los niños y niñas de Asperones que pasan a secundaria. Buenas. Hola. ¿Se puede? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? De esa necesidad que se detectó desde el equipo de barrio, se pensó en hacer un programa que al mismo tiempo que apoyara a los chicos y a la familia, también hiciera mediación con los centros educativos. Sí, yo ya he hablado con él, porque como la mamá está trabajando, yo me voy a llevar a un grupo de niños que entran de primero, los que entran de primero. Yo me llego por aquí, ¿vale? Por la casita. Adiós, bombón. Sí, luego me llego. Hay distintas entidades implicadas, tanto públicas como privadas, que nos reunimos en una mesa de trabajo en red. Estamos haciendo una ronda de cómo ha ido el verano. Julio ha sido más intenso, de horario, de tiempo y de presencia de niños, y agosto ha sido más relajado. Y la ratio de los niños bajó también. El tema de la escolarización, ¿cómo ha ido? Porque se me viene mejor a la cabeza Victoria, que está arreglando el Gandhi ya. Pero que además de seguir con lo de apostar por el graduado, que yo digo que bueno, que hay gente en el barrio que quiere, y gente joven, y yo me quedé muy sorprendida con estos dos que van a ir al instituto. Nuestra dinámica es que durante la semana tienen que venir los juveniles, y si acuden de lunes a jueves, pues el viernes vienen a la excursión. Se seleccionan una serie de niños que tienen unas dificultades y a través del equipo Asperones Avanza, que en este caso está coordinado por la entidad INCIDE, pero en el que participan todas las entidades, se desarrollan actividades centradas en la familia, en los niños y en los centros educativos. Yo lo que quiero sobre todo es que hablemos de esto, que me parece genial y es estupendo, pero que también hay que programar de cara al curso para organizarnos bien. Y unos están más hacia el empleo, otros más hacia el aspecto educativo. Servicios sociales trabaja mucho el tema a nivel de familiar. Y entonces al final es tener ese conocimiento, que para eso nos reunimos y apostamos todos por el trabajo en red, y saber en qué momento hay que dirigirse a cada uno, ¿no? Yo a mí me gusta poner el ejemplo de una UCI, una unidad de cuidado intensivo. Aquí hay muchos recursos y se invierte mucho a nivel educativo, a nivel de promoción, se invierte mucho. Muchas veces dices tú, y no damos a ninguno de alta, no conseguimos que nadie salga del barrio. Entonces el proyecto Avanza viene a decir, todas las fuerzas que tenemos, tiene que haber una salida, tiene que haber una meta. Un barco dando vueltas navega, pero va dando vueltas. Cuando vayas a subrayar, resumir algo, te lees un parrafito y luego te lo vuelves a leer para subrayar lo más importante, ¿vale? Eso es. Intenta hacer una centemilla, mañana me lo enseñas, ¿vale? Yo quiero ser informática cuando sea grande. Yo quiero sacarme eso de informática. Es muy raro que una pase a segundo sin repetir.
es muy raro, es que casi nunca se ha visto en este barrio. Pues entonces yo como que te admiran como si fuera, ¿no ves que como si fuera algo importante? No sé qué, que te admiran mucho por solamente eso. Gracias a Manu y a Lorena, que fueron los que venga. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Rosy qué es? Rosy es una alumna de nuestro centro que vino el curso pasado, se incorporó a primero. El trabajo que realizan estas ONGs, como te digo, para mí ha sido determinante. Son muchas circunstancias y esa parte de circunstancias familiares y sociales, esa parte nosotros quizá no llegamos como quisiéramos. Asperones no es responsabilidad solamente de los 5 que están allí, de los 6 educadores que estamos, sino una responsabilidad de todos. Caritas da entonces refuerzo educativo por la tarde, entonces nosotros vamos yendo a las clases y toma un poco de asistencia. Lolilla está en segundo A y da lengua de signos y tú ves, espérate, da atención educativa, entonces por eso a Nazaret la he matriculado en valores atención educativa porque entiendo que no lo va a dar, ¿no? Vamos a ver, Universidad Laboral Málaga. Todos de los tuyos me refiero. Muy bien. Y por último, las 2 niñas eso van a entrar en primero. Hay que esperar. Creo que tuvimos la primera reunión a primeros de junio. Lorena viene y un poco yo me dejo llevar por Lorena. Ella me va haciendo la petición o lo que necesita y yo yo me fío al 100% de lo que me pide. Los niños de Asperones a mí siempre la sensación que me daba es que no se sentían vinculados al centro, no se sentían vinculados al proceso de enseñanza, que ellos tenían que estar aquí porque tenían que estar obligados y tenían que cumplirlo hasta cierta edad y cuando llegaba la edad ya no había más nada. Y esa es la diferencia que yo he podido palpar en estos 3 meses y ojalá siga así. Hemos llegado y le hemos mostrado que tienen posibilidades a pesar de tener 17 años. Entonces, el mostrarle eso, pues la verdad que se han venido arriba y que bueno, tenemos un septiembre movidito de papeleo y de gestiones de grado medio e incluso un chaval que se ha matriculado en grado superior y yo creo que algo está conseguido. A la posibilidad de poder afrontar la adversidad se le llama resiliencia. Estamos viendo nosotros en el proyecto de investigación en el que estamos colaborando con el equipo de barrio de Asperones, que la resiliencia, sin embargo, no es algo exclusivamente individual. Para afrontar la exclusión y salir airoso de la exclusión se necesita toda una red comunitaria que luche contra ella y así sí puede emerger la resiliencia. A las centenas. El valor que le da a la gente de este barrio a la educación en los últimos años ha ido cambiando. Luego los niños aquí que se saquen el graduado, las niñas y los niños que se saquen el graduado, que tienen estudios, luego se convierten medio en famosos. El mural de las estrellas surge de esa idea, también a través de va conectado con nuestro programa, que lo que se pretende es visualizar que con un poquito de esfuerzo y de constancia se consiguen cosas. De hecho, en la escuela yo le digo a los niños que yo quiero tu estrella, que tú tienes que poner una estrella. Es decir, se ha creado una motivación y se ha puesto en valor a determinada gente. Aquí se valora mucho al que juega bien al fútbol, se valora mucho al que canta flamenco, pero ahí se ha puesto y se ha hecho visible que y había gente que pensaba, ¿este tiene graduado? Pues entonces yo también. A mí me gustaría ser como yo, no, como tú, ¿no? Me gustaría ser alguien en la vida, ¿no? Tener mi estudio, mi hermana se la ha sacado, mi padre, tengo mi otra hermana que también está para sacárselo y son mi punto de referencia de decir, no, pues ellos se la han sacado y yo no voy a ser el único yo, pues no, pues yo también quiero retomar los estudios y sacármelo, ser también alguien como ellos y que pongan mi estrella ahí también, allá afuera. La vida es buena, pues una vida normal, con tu trabajo, con tu estudio, pues una vida normal. Poquito a poco irán teniendo referentes y serán referentes de otros. El sentirse ellos orgullosos, tan orgullosos de lo que han conseguido, para nosotros es uno de los logros más importantes.
nunca tires la toalla, que siempre hay que seguir adelante. Se pase lo que pase, tienes que poner empeño, tienes que seguir adelante y creer en ti misma. Y así las cosas bien, se consiguen. ¿Te vayas? ¿Qué pasa? Pórtate bien, ¿eh? El primer día de escuela, luego ya me dirás, ¿eh? Sí. Hasta luego. Adiós.